Bueno, vamos a resolver algunas cuestiones de óptica que han salido en algunos exámenes de BAU. Esta que tengo yo marcada como 31 nos dice que desde el fondo de una piscina llegan a la superficie varios rayos de luz incidiendo con diferentes ángulos, según indican aquí. Este primer rayo llega con 15 grados, el segundo con 45 y vemos que esos rayos se están refractando, ¿vale? Vamos a dibujar la normal en ambos casos, tanto aquí como aquí. ¿Vale? Y estamos viendo que aquí hay un ángulo, ese será el ángulo refractado, le voy a llamar 1, y este de aquí será el ángulo refractado pues, del rayo que vamos a llamar 2. Nos dice que calculemos los ángulos refractados sabiendo que en el aire n es 1, eso ya lo sabíamos, y que en el agua n, que en este caso es el n del medio incidente, va a ser 1.325. El aire en este caso es el medio donde se refracta el rayo. Bueno, pues vamos a calcularlo. La ley de Snell me dice que ese índice de refracción del medio donde está el rayo incidente por el seno de ese ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio donde se refracta el rayo por el seno de ese ángulo refractado. Pues en este caso queremos calcular ese ángulo refractado 1. Pues tenemos que el medio incidente es 1.325 por el seno de 15 grados va a ser igual a 1, que es el índice de refracción del aire, por el seno de ese ángulo refractado. Entonces, para el primer caso, bueno, no, este sería para el primer caso que ya he puesto los 15 grados, si despejamos de aquí, ese ángulo refractado 1, por llamarle de alguna manera, sería el arcoseno de, esto pasaría dividiendo, pues de lo que nos queda, 1.325 por el seno de 15. En este caso, ese ángulo nos sale 20,06. 20,06 grados sería este ángulo de aquí, 20,06. Y por otro lado, si hacemos lo mismo, pero en este caso van a ser en vez de 15, van a ser 45, pues ya no hago todo el desarrollo. Ese ángulo 2 será igual al arcoseno de 1.325 por el seno de, y ahora son 45 grados, es lo único que cambia, ¿vale? Entonces ahí tenemos que el ángulo refractado es 69,54 grados, ¿vale? Que se correspondería con este ángulo de aquí, 69,54. Bien, pues ya tenemos el primer apartado, que es el apartado A, y ahora nos dicen que expliquemos el ángulo límite y cuál es su valor. Bueno, pues la explicación es algo teórico que podéis mirar. El ángulo límite va a ser ese ángulo que va a seguir creciendo. Fijaos, si estamos a 45, se refracta a 69. Llegará un momento que aumentaremos a un valor, ese ángulo va a aumentar a un cierto valor, con el cual esa refracción teóricamente sería de 90, es decir, no hay refracción y por lo tanto se produce reflexión total. Ese ángulo donde ya deja de haber refracción es lo que llamamos ángulo límite. Esa sería la explicación y ahora vamos a calcularlo. Bueno, pues lo vamos a calcular por aquí, por ejemplo, a la derecha. Dice que la ecuación es la misma. La ecuación es la misma, lo que pasa es que ahora vamos a calcular el incidente. Entonces, N1, que será, o sea, N del rayo incidente será 1.325 por el seno de ese ángulo límite, que vamos a llamar, va a ser igual a 1, que es el índice de refracción donde se refracta, por el seno de, y aquí es donde viene lo que tenemos que meter matemáticamente, esto como si fueran 90 grados de refracción, ¿vale? El seno de 90, que también es 1. Por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí, nos quedará que ese ángulo límite va a venir dado por el arcoseno de, sería 1 por el seno de 90, que sería 1, dividido de 1,325. Si hacemos todo ese ángulo límite, nos queda para este caso del agua y el aire, nos queda de 49 grados. 49 grados. A partir de 49 grados se nos da reflexión total.
ya no hay refracción. Bueno, pues esa sería esta cuestión. Vamos con la siguiente cuestión y nos dicen, explica justificadamente por qué cuando un haz de luz se refracta al cambiar de medio, lo hace a valores mayores que el de incidencia en unos casos y a valores menores de otros. ¿Y de qué depende? Bueno, pues fijaos, si nosotros tenemos vamos a poner por aquí, por ejemplo, un medio, ¿vale? Vamos a tener el aire, que es n igual a 1, y vamos a tener un medio, un vidrio, por ejemplo, agua, cualquier otro medio transparente, pero cuyo índice de refracción sea mayor que 1, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿De qué depende? Pues va a depender de si el rayo viaja de un medio menos refringente a más refringente, es decir, si pasa del aire, por ejemplo, no sé, esto es agua o vidrio o lo que sea, pasaría a ángulos menores. En cambio, si el rayo viaja desde el agua, por ejemplo, así, viajaría con ese ángulo, esa sería la normal, el ángulo ahora, en vez de ir a ángulos menores, pasa a un medio menos refringente, aumentaría ese ángulo, ¿vale? Es decir, aquí de un medio menos a más refringente disminuye el ángulo, de un medio menos a más a menos refringente aumenta el ángulo. Bueno, ¿esto por qué es? Esto es lo que sabemos, dice, ¿de qué depende si sea una manera? Pues eso, de un medio menos a más refringente o de más a menos. ¿Pero eso por qué ocurre? Bueno, pues eso ocurre por el cambio que se da en la velocidad del rayo. Fijaos, cuando el índice de refracción, que lo calculamos en los medios como la velocidad de la luz, partido de la velocidad de propagación de esa onda en el medio, ¿vale? Cuando viaja por el aire o por el vacío es 1 porque la velocidad de propagación es justo la de la luz. Por lo tanto, la velocidad es máxima, por decirlo aquí. Al entrar en otro medio, esa velocidad disminuye. La velocidad disminuye, con lo cual también se da un cambio en la longitud de onda. Se da un cambio en la longitud de onda ya que la frecuencia no varía, ¿vale? Entonces, ese cambio en la velocidad que se produce al cambiar de medio, ¿vale? El cambio en la velocidad lleva asociado ese cambio en el ángulo de transmisión por el medio, ¿vale? De hecho, pues esa variación es la misma si pasamos del 1 del aire, por ejemplo, aquí a este medio, y sería el mismo, pero al revés, si pasáramos de este medio al otro, porque lo que se cambia es la velocidad de propagación, ¿vale? Bueno, pues una cuestioncilla teórica que nos proponían ahí, y vamos con uno más, que hay tiempo. Tenemos por aquí un experimento de óptica en el que introducen luz láser por el hemicilindro, ¿vale? Y cuando el haz de entrada llega a la separación entre vidrio y aire, forma un ángulo de 15 grados respecto a la normal, vemos dos haces de salida como en el esquema, es decir, el rayo viene por aquí, fijaos, ¿vale? Y ahora se producen dos haces de salida. Sin embargo, bueno, si ahora lo hace con 55, solo observamos un único haz de salida. Explica qué se debe la diferencia y a partir de qué ángulo de incidencia cambia el comportamiento. Nos dan el índice de refracción del vidrio y el del aire. Bueno, cuando lo hace, esto tiene que ver otra vez con el ángulo límite, ¿vale? Ángulo límite, que es lo que nos piden calcular, ese ángulo a partir del cual ese comportamiento cambia, que tiene que ver con la reflexión total. A ángulos pequeños, por decirlo así, pasamos de un medio más refringente a uno menos, ese ángulo va aumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Si entramos a 15 grados, va saliendo el ángulo y entonces sale uno refractado, los dos rayos que dice, y uno reflejado, ¿vale? Pero llegará un momento que si seguimos aumentando este ángulo, por ejemplo, por aquí, como ese ángulo de refracción va a aumentar, lo que ocurre es que ya no saldrá un ángulo, sino que es como si estuviera a 90 grados, ¿vale? Entonces, teóricamente es lo que ocurriría, pero lo que sí sigue saliendo es el ángulo reflejado. De hecho, ese ángulo reflejado
lleva, vamos a decir, toda la energía del incidente porque nada se refracta, ¿vale? Ese es el concepto de ángulo límite y reflexión total. Conociendo los índices de refracción podemos conocer ese ángulo. Aplicamos la ley de Snell y el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo límite va a ser igual al, del ángulo incidente, que vamos a llamar límite porque le vamos a imponer ahora la siguiente característica, y es el índice de refracción del medio refractado, que en este caso es el aire, ¿vale?, por el seno del ángulo refractado. Pero como no hay ángulo refractado, matemáticamente nosotros lo que decimos es que es el seno de 90. Cuando esto es el seno de 90, cuando este ángulo es 90 grados, ese ángulo de incidencia es el ángulo límite. De tal manera que lo podemos calcular y nos quedaría 1,66 por el seno del ángulo límite, va a ser igual a 1, que es el índice de refracción del aire, por el seno de 90, que es 1. De tal manera que el seno del ángulo límite quedará 1 dividido entre 1,66, y si hacemos el arcoseno de 1 partido de 1,66, nos sale que el ángulo límite en este caso es de 37,04 grados. Si nos damos cuenta, ese ángulo límite va a depender de los índices de refracción de los dos medios únicamente, ¿vale? En este caso, lo que estábamos diciendo, si este ángulo de aquí de incidencia pasa de los 37,04 grados, ya solamente se reflejará y no se refractará, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la solución de estas tres cuestiones.